Muy buenos días. En principio quisiera agradecer al Grupo Mondragón, a la Caja, particularmente a Tere Fernández. Es un gran placer estar nuevamente en el País Vasco. Para nosotros el País Vasco siempre hemos encontrado socios, oportunidades de negocios interesantes. Venimos los últimos 10 días de vivir una agenda muy intensa en Alemania. Sé que algunas de las empresas que participan, algunos de ustedes representan empresas del sector automoción. Estamos viviendo un momento extraordinario en México y particularmente en Guanajuato. La presentación que voy a hacer está de alguna manera asociada con mostrar lo que ha pasado en Guanajuato, que para algunos de ustedes que no están familiarizados es un estado que se localiza en el centro de México, en una región conocida como Bajío. Es un estado que hace 20 años no estaba en el mapa automotriz y hoy se ha convertido en el epicentro, en el sitio en donde en los últimos años han llegado el mayor número de inversiones. Vamos a pasar de ser un estado que dependía de una industria ligera e industria agrícola a un estado en el que hoy pasamos de exportar $200 millones en 1992 a 22,000 millones. Esta cifra por sí sola habla de una transformación del tejido industrial, de la economía del estado. Esto está muy lejos de ser un accidente. Esto es producto de una estrategia de un gobierno orientado a los negocios, un programa que se ha venido aplicando de manera consistente en los últimos 20 años. Hemos luchado por cada proyecto. Guanajuato tuvo la industria automotriz sus inicios a finales de los 60, pero fue cuando logramos el proyecto de General Motors, cuando nos metimos en el Fast Track. Esto se dio en el 92 y a partir de entonces hemos venido construyendo toda una historia que voy a compartir con ustedes, una historia que me ha tocado atestiguar y de alguna manera me ha tocado jugar un rol. He estado aquí en Mondragón tal vez 5 o 6 veces, en el País Vasco más. Tenemos grandes socios. Algunas de las empresas del País Vasco nos han ayudado a ir dándole forma a lo que es el clúster automotriz. Invariablemente cada vez que regresamos pues son nuevas sorpresas favorables de ver una región muy potente con una gran transformación. Y bueno, vemos grandes oportunidades porque la industria automotriz en México hoy está creciendo de 3 a 5 millones de unidades. Los Tier 1, los proveedores directos de las armadoras, ya están prácticamente todos en México, pero hay una oportunidad para proveedores del segundo y tercer nivel muy importante. Y cuando hablo de esto, sé que entre algunos de ustedes representan empresas de servicios de ingeniería, de software, están en otros sectores. Es una región con un gran nivel de crecimiento. México está creciendo en promedio a niveles de 2,5 o 3%. En Guanajuato andamos en el 6-7%. Es una región, el segundo estado con mayor nivel de crecimiento en el país, ¿no? Entonces, las oportunidades no solamente están asociadas con este sector, sino que ha crecido en general la economía, ¿no? Si ustedes aquí pueden apreciar que Guanajuato pues goza de una posición privilegiada en el centro del país. Lo que hace a Guanajuato sumamente atractivo es el hecho de que en un radio de 200 kilómetros tenemos 10 armadoras. En el 2020, las proyecciones que tenemos es que vamos a estar haciendo más de 2 millones de unidades. Y me quedé a medias cuando comentaba que teníamos a los Tier 1, pero faltan muchos procesos en donde en el País Vasco por muchos años tienen un sector excepcionalmente fuerte
como proveedores de procesos que aún en donde en México tenemos que fortalecer. Hablamos de forja, hablamos de fundición, hablamos de estampado, donde, bueno, pues hay empresas aquí que tienen grandes oportunidades. De hecho, ahora que en Alemania, platicando, tuvimos un par de días de sesiones intensas con un grupo industrial muy importante y venimos con el compromiso de llevarnos una empresa vasca que es fundamental para su proceso, ¿no? Digo, son empresas de muchos años, de una gran capacidad y bueno, pues lo que venimos nosotros es a hacer una invitación. El éxito de Guanajuato ha sido el buscar entender, de asociarnos con las empresas que llegan, de buscar convertirnos en unos aliados, de buscar ser unos facilitadores con el propósito de asegurarnos que tengan éxito. Creemos que Guanajuato ha invertido muy fuerte en este sector, en un sector que le hemos apostado en infraestructura, le hemos apostado en educación, le hemos apostado en ayudas financieras y ha tenido un efecto multiplicador excepcional. Hemos crecido de 30,000 millones de dólares, que era nuestro Producto Interno Bruto, a 48,000. El 60% de los empleos formales generados han sido generados por proyectos de inversión. Entonces, hemos apostado nuevamente en aliarnos, en ser socios de empresas con éxito y eso, pues hoy en día es el resultado del Guanajuato que hoy vivimos, ¿no? Entonces, queremos extenderles una invitación. Nosotros decimos que siendo una economía fundamentalmente exportadora, Guanajuato debe significar para algunos de ustedes tener una plataforma de manufactura en Norteamérica, ¿no? En un sitio donde son bienvenidos, donde ya hay una cantidad importante de empresas vascas, donde hay pues un equipo, un gobierno altamente comprometido con el sector. Y nuevamente esto pues venimos de la feria del IAA en Frankfurt, que venimos siempre a asomarnos al futuro, a ver lo que está sucediendo. Y bueno, no es que este programa esté asociado o limitado a empresas del sector de automoción. Tenemos clientes que participan como Bayersdorf en farmacéutica, o tenemos empresas en el sector de alimentos como Ferrero. Es decir, el programa, lo que queremos es generar más y mejores empleos. Y nuevamente nuestro trabajo es entender el caso de negocios, entender si la logística, entender si las necesidades de mano de obra, si los requerimientos técnicos del proyecto, si la región lo da, ¿no? En la medida en que lo hagamos, pues nosotros damos las ayudas que podemos para asegurarnos de que ustedes tengan un aterrizaje suave y que tengan éxito, ¿no? Dicho de una manera rápida, pues es el estado más poblado en la región Bajío. Tenemos 5.7 millones de habitantes. Es un estado en donde la principal demanda de la gente es oportunidades de empleo. Tenemos que generar 65,000 empleos al año. Ya hablé de una economía fundamentalmente orientada hacia la exportación, que ha tenido un crecimiento explosivo, nuevamente asociado con la participación de la inversión extranjera, no necesariamente en automotriz, pero de una manera muy importante. Tenemos una fuerza laboral bastante grande, de 2.4 millones, que el año pasado que nos visitaba la ministra de Industria, yo le decía que el País Vasco tenía 2.5 y son 2.2, ¿no? Dijo, no, dame 300,000 más y nosotros tenemos 2.4 de fuerza laboral. Es decir, nuestra fuerza laboral es equivalente a la suma de nuestros estados vecinos. Tenemos gente con una ética de trabajo excepcional. En el pasado teníamos problemas de que la gente migraba a Estados Unidos, iba en busca de empleo y dejaba a la familia, exponía su vida y bueno, con mucho esfuerzo, hoy le hacen la vida posible a mucha gente. Entonces, gente muy buena, gente con una gran ética de trabajo. Y bueno, es un estado con una situación laboral muy estable, no hemos tenido huelgas en 25 años. El hecho de estar en el centro del país nos da la posibilidad de atender no solamente las necesidades de la industria local, sino a nivel regional. Pero decimos que la localización no es suficiente, sino hay que estar conectado, ¿no?
Desde el 92 anticipábamos que México iba a insertarse en los flujos mundiales de comercio e inversión a través de NAFTA. Se creó una agencia de promoción de inversiones y comercio y empezamos con una óptica, con una visión de futuro, y hoy afortunadamente nuestra economía está ya ligada a través de nuestros socios extranjeros con el mundo, ¿no? Y eso nos ha permitido permear la crisis que hoy tiene, bueno, la crisis económica que vive en cierta medida México, porque nuestra economía nuevamente no depende. Hago aquí un paralelismo con la situación que vive el País Vasco. Ustedes son de por años una industria que ha exportado mucho a Europa, a Alemania, y ahora nos sorprendía ver ayer que hay 220 empresas del País Vasco con presencia internacional, ¿no? Es algo que habla excepcionalmente bien de la capacidad, de la expertise, del conocimiento que tienen. El Estado decía que para nosotros estar en el centro no ha sido suficiente, nos hemos conectado, estamos en un punto de cruce de las principales carreteras, de las principales líneas de ferrocarril, y le hemos invertido para mejorar nuestra conectividad con los puertos, mejorar conectividad con las fronteras. Hemos invertido fuertemente en carreteras, en ferrocarriles. Lo que queremos es propiciar las condiciones necesarias para que las empresas que se establezcan tengan acceso a productos, a los mercados, a la base de proveedores, y ha sido una apuesta de muchos años. Yo he tenido el privilegio de trabajar para el gobierno de Guanajuato 20 años, un gobierno que de alguna manera está inspirado en valores más próximos al sector privado, un gobierno no populista, y bueno, el resultado está a la vista. No ha sido nuevamente accidental, sino es un esfuerzo de muchos años. Hemos sido muy persistentes. Por muchos años tocamos la puerta del Grupo Mondragón. Aquí me ha tocado acompañar a 3 gobernadores, desde Fox, Juan Carlos Romero Hicks, y ahora pues tenemos la fortuna de tener 3 empresas del grupo ya operando y en proceso de instalarse en Guanajuato. Mucho de lo que está sucediendo en Guanajuato sucede en el corredor de la 45, que es también conocido como el corredor industrial de Guanajuato. Y bueno, nuestra razón de estar en Alemania estos días, entre otras cosas, que siendo el líder en la automoción en Europa, tenemos ya una base importante de proveedores en Guanajuato. Tenemos una planta de motores que hace motores para Audi y para Volkswagen y que atiende a Chattanooga y a Puebla. Tenemos a Schaeffler, tenemos a Conti, tenemos Getrag. Pero bueno, las decisiones recientes de la industria alemana, y hablo de esto porque sé que el País Vasco y Alemania están muy entrelazados. No es noticia para ustedes que tanto Mercedes, Audi y BMW están en proceso de arrancar nuevas plantas, y nosotros estamos justo en el punto en donde pueden atender Aguascalientes, que es Mercedes-Benz, que está a 140 kilómetros, San Luis a 180. Este proyecto de BMW lo perdimos por la capacidad de carga de un sitio que no era el adecuado, pero de no haber sido por eso estarían con nosotros. Entonces es un proyecto que muy cercano a nosotros. Quiero decir que una parte importante de la base de proveedores alemanes que ya operan en Guanajuato son proveedores del grupo Volkswagen, y que atendiendo a las ventajas del ambiente laboral, del entorno de los negocios que ofrecemos, decidieron instalarse en Guanajuato. Entonces ahí hay una parte importante, ahí se concentra el 70-80% de la industria en este corredor. Pero tenemos de alguna manera las españolas, cuando hablo españolas hablo mayormente de empresas vascas, mayormente se concentran en el área de Celaya. Recuerdo como si fuera ayer de una primera empresa, Elay, Santiago Zabaleta, que en paz descanse, gran amigo nuestro, y RPK, no quisiera sí, Automotive y Nausa, no quisiera dejar a alguien fuera porque a todos los queremos igual, pero bueno, nuevamente en este corredor se concentra empresas con procesos de mayor valor agregado, pero tenemos la ventaja de que nuestra población está de alguna manera
distribuida en 14 ciudades medias o 46 municipios. Entonces también podemos ofrecer soluciones para empresas que son muy sensibles al costo, que están buscando alternativas de menos valor agregado, en donde necesitan mano de obra abundante, que no requieren mucha infraestructura. Les hemos encontrado sitios en comunidades donde cambian la vida por completo de una comunidad. Hablo de arneceras o de empresas de ensamble, que les hemos motivado que se establezcan en comunidades próximas al corredor, pero nuevamente con una oferta abundante de personas en condiciones salariales muy competitivas. Entonces, tenemos una amplia gama de opciones. Lo que hacemos tradicionalmente es invitarlos a que nos visiten. Les preparamos en función del perfil de cada empresa, de sus necesidades, planeamos una agenda con todo detalle. Los podemos entrevistar con proveedores, con parques industriales, con proveedores de servicios, con empresas que puedan compartir con ustedes la experiencia que han tenido, y buscamos que en un par de días tengan ustedes una película más o menos completa. Podemos hablar ahí del marco legal, del marco fiscal, de temas ambientales, de temas de proveeduría. Es decir, tratamos de abonar para que ustedes tengan un caso de negocio sólido que pueda ser aprobado. Tenemos hoy en día el aeropuerto mejor conectado, que ofrece más servicios en la región, en el Bajío. Tenemos una buena cantidad de vuelos diarios a Houston, a Dallas, Atlanta, Chicago y también a la costa oeste de los Estados Unidos. No lo hizo Calatrava, pero es un aeropuerto, sí, es que aquí nos sorprende que esto lo hizo Peli, esto Calatrava, y vaya que, como decimos en México, envidia de la buena, verdaderamente sorprendente la transformación en todos los sentidos que tiene cada día el País Vasco. Una de las claves del éxito de Guanajuato está asociada con nuestro empeño en imponer un sistema educativo vinculado con la industria, un sistema educativo que se enfoque a atender los temas, más orientado a temas técnicos. Tenemos hoy en día casi 200,000 estudiantes en preparatoria y estamos orientándolos fuertemente a formación técnica. Nos gusta hacer tracks a la medida. Cuando llega la empresa, identificamos las necesidades, identificamos los perfiles y los ayudamos al reclutamiento, los ayudamos a capacitar. Nuestro compromiso es encontrar, entrenar y entregarles gente que pueda responder a sus necesidades. Hemos invertido muy fuerte en el crecimiento de los espacios para nuevas ingenierías y bajo el tema de STEMs, ¿no? De ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, ¿no? Y hemos sido en ese sentido exitosos. Hay mucho por hacer. Estamos aprendiendo mucho del sistema dual alemán. Ayer nos reunimos con ASICAE, hemos platicado con Sayolan, el modelo que tiene aquí. Entonces estamos siempre abiertos a tratar de identificar qué necesita la industria. Estamos llevando las escuelas técnicas a los parques industriales, es decir, estamos siendo pues muy pragmáticos en tratar de alinear al sistema educativo con las necesidades de la industria. Y bueno, nuevamente insisto que el éxito de todo este programa, de toda de la evolución que ha tenido Guanajuato en los últimos 20 años, ha sido el resultado de alinear al sector a las prioridades en el tema de infraestructura, donde hemos construido parques, puentes, sistemas eléctricos, al sistema educativo, también hacia la industria, y de alguna manera hemos comprometido una cantidad importante de recursos financieros para las ayudas, y sobra decir que en la agenda del gobernador esto tiene una gran prioridad, ¿no? La generación de empleo. Estos son simplemente algunas cifras. Una fuerza laboral pues muy joven, con salarios muy competitivos, gente con una gran ética de trabajo. Tenemos, ustedes podrán, cuando nos visiten, ver empresas de clase mundial, gente que tiene hoy, que son benchmark en calidad, en seguridad, en eficiencia. Es decir, tratamos de nuevamente
adoptar las prácticas mundiales, superarlas. Tenemos muchos ejemplos de empresas que hoy tienen números excepcionalmente buenos. Hablo de un proveedor que llegó originalmente con una inversión de $100 millones, hoy ya rebasó los 1,000, factura $200 millones mensuales, tenía 16,000 ppm, partes por millón de defecto, hoy tiene 2, y es un proceso de muchos años, es decir, y que para nosotros es mucho orgullo porque es gente de Guanajuato, es un proceso, pues no es fácil arrancar una operación de esta naturaleza, hacen ejes, tienen una planta de forja, de maquinado de alta precisión, excepcionalmente buena. Esto es de alguna manera una síntesis de algunas de las cifras. Hemos llevado más de 350 proyectos, más de $20 mil millones de 20 diferentes países y hay que insistir en que algunos muy importantes vienen de aquí del País Vasco. Por mucho tiempo por Alemania, Estados Unidos fueron el origen de las inversiones. Ahora hay que comentar que Japón, con las decisiones recientes, pues las 3 nuevas plantas que se anunciaron en México van a Guanajuato. Ya está operando, ahorita lo vamos a ver, 3 armadoras y 4 armadoras contando a Hino. Aquí pueden ver este mapa, pues simplemente no estaba hace 20 años. Hoy esto ha sido una inversión, una apuesta muy fuerte. Esto ha transformado por completo la fisonomía, el tejido industrial del Estado, y esto habla de grandes oportunidades, ¿no? Esto es estrictamente asociado con lo que está pasando en el Estado de Guanajuato, y nuevamente, como al inicio mostraba una lámina de la región donde en un radio de 200 kilómetros vemos a Mercedes, incluimos otra planta de General Motors, incluimos la de BMW, a Nissan, desde luego. Iniciamos el primer vehículo en Guanajuato se ensambló en el 94, era una línea de ensamble. Esto ha venido con una evolución muy rápida, muy fuerte. Somos una potencia, hay que decirlo, en el tema del tren motriz, pero nos hacen falta componentes, nos hacen falta procesos, nos hace falta valor agregado, y creemos que aquí es donde hay una oportunidad importante para empresas conociendo la industria, lo que ustedes hacen. Pues hombre, ayer en la SICAE veíamos una gran cantidad de componentes que hoy en México son muy necesarios, ¿no? Hemos invertido fuerte en el desarrollo de nuevos parques industriales y bueno, nuestra tarea es cuando llegan mostrarles en función de las necesidades de la empresa, del perfil de la ciudad, de los trabajadores, de la logística, mostramos alternativas que puedan resultar de interés para ustedes, ¿no? Esta es una muestra breve de algunos de los clientes importantes. Si se fijan, a la cabeza tenemos Ford, Honda, Volkswagen, General Motors, Mazda, Toyota. Y bueno, pues tengo que aquí obligadamente señalar, ¿no?, a CIE, a ELAI, a Sicausto, una fuerte presencia de industria alemana con la que ustedes tienen una buena relación. Y bueno, aquí está la invasión de Japón, ¿no? Y esto está pues asociado con la tendencia que tiene la industria japonesa de estar muy, muy ligado a su base de proveedores, y en ese sentido nosotros esto nos ha beneficiado. Pero bueno, hay ya muchas de ellas que están abriendo puertas porque tienen necesidad de localizar proveedoría en México, ¿no? Ahora ya de Estados Unidos creo que he hablado suficiente. Esta es la planta de ensamble. Es un complejo de manufactura importantísimo, emplea más de 10,000 personas de manera directa e indirecta. Empezó como una línea de ensamble, hoy es una planta que hace una camioneta pick-up por minuto. Él comentaba hace unos días que cambiamos un sitio que era dedicado a hacer coliflor y brócoli a hacer Cadillacs, y nos dimos cuenta que es bastante más rentable. Es una empresa que, si fuera considerada como una unidad de negocio independiente, casi pudiera ser un Fortune 500. Es un benchmark en calidad, es una planta excepcionalmente eficiente, en proceso de expansión continuo.
Es una planta que hace motores, es una planta que hace transmisiones y que demanda nuevamente muchos procesos. Seguimos importando una cantidad importante de productos, no solamente de Estados Unidos y de aquí mismo, ¿no? Mazda fue pues no la primera armadora japonesa con la que cerramos trato. Es una empresa que va a una velocidad mayor, como siempre es costumbre de la que tenían planeado, con un gran éxito de su producto en el mercado americano, con exportaciones a Alemania, está arrancando una línea de motores, nuevamente adelante de su plan, o es una planta con una línea dedicada para Toyota, donde se van a fabricar 50,000 unidades del Yaris o del Sion. Entonces es un sitio donde todavía hay una historia por hacer. Esto ha significado, Mazda estuvo en problemas serios, esto le ha dado oxígeno. En los últimos 20 años han presentado sus mejores resultados y en alguna medida Salamanca, Guanajuato ha sido parte de ese proceso. Por otra parte, Honda, este es el sitio donde originalmente iba a llegar Toyota, es un sitio en Celaya, nuevamente es un proceso que duramos muchos años. Primero se nos atravesó el 2008 y luego se nos atravesaron los recalls y luego se nos atravesó el tsunami y finalmente quien aterrizó en este sitio fue Honda. Es un sitio de casi 600 hectáreas que está destinado a ser la planta más grande de Honda en Norteamérica. Es una planta que ya va a una velocidad impresionante, ya hace motores, está haciendo transmisiones, ya tiene 2 plataformas y bueno, nuevamente en voz del presidente de la corporación está proyectada para ser la planta más grande de Norteamérica. Y todo esto son oportunidades y nuevamente discúlpenme venimos de muchos días del tema automotriz, pero tenemos todo el interés de invitarlos. Sabemos que hay muchas otras áreas de la industria o de servicios que tienen interés y estamos también sumamente interesados. Tenemos una planta de motores, nuevamente estamos un poco preocupados por el tema que acaba de suceder recientemente con Volkswagen, pero bueno, es una empresa líder mundial y ya saldrá. Es un tema que no solamente afecta a la empresa, sino al futuro de los motores diésel, que eso es tanto. Y bueno, en donde Europa siempre ha sido el líder y donde había mucha expectativa. Yo no digo que hay quien es fatalista y lo ve ya muy sombrío el panorama, pero Volkswagen va a salir de esta y no tengo duda. Un par de ejemplos más de Schaeffler, también ambas empresas, tanto Schaeffler como Getrag, transmisiones y rodamientos, ambas con un aterrizaje y con un desempeño excepcional. Perdónenme, es que esto estaba un poco diseñado para el mercado alemán, así que por eso ven tanto alemán, pero Gela tiene 2 plantas y ya está hablando de una tercera, Conti tiene 2 y en continuo proceso de expansión. Y una historia de Conti interesante es, Conti llegó a hacer 1,5 millones de frenos, decidió ir a 6 y nos pidió que le ayudáramos a motivar a 13 proveedores, empresas medianas y pequeñas, y en Europa, con mucha dificultad para tomar la decisión, pusimos un programa de apoyo para ellas y de los 13 llegaron 10. Entonces, estos son muchas empresas grandes, pero lo que falta es el proveedor de segundo piso, proveedores inclusive de tercer piso o de tercer nivel, que tenemos un gran interés como país y como Estado en fortalecer. Aquí esto es en abril de este año se anunció por el presidente la decisión de Toyota, un proyecto en donde duramos 14 años peleando el proyecto. Esto nuevamente no es un accidente y va a ser donde Toyota va a estrenar la nueva TNGA, es decir, la nueva plataforma, la nueva arquitectura con el sistema de módulos. Entonces a nosotros nos entusiasma mucho porque quien tenemos algún tiempo en esto vemos que traer el Corolla a México en una etapa serán 200,000, pero vemos que va a migrar todo lo que hacen en Toronto y Mississippi hacia México, que va a llegar fácilmente a 400,000 unidades. Es el vehículo que más se produce, el que más se vende en el mundo,
por la nueva arquitectura nos va a dar oportunidad de atraer partes y componentes que se van a hacer ahí para venderse a nivel global. Entonces le apostamos nuevamente con un terreno de 600 hectáreas y nuevamente es una magnífica oportunidad para los proveedores para llegar a Guanajuato. Finalmente, esto es una decisión última de Ford de hacer una inversión de 1.200 millones en una planta de transmisiones, en donde requieren 40 proveedores. Y hablamos de castings, y hablamos de forja, hablamos de muchos procesos en donde Ford va a depender en alguna medida de proveedores tanto europeos como americanos, ¿no? El mensaje que yo quisiera dejar es que estos son simplemente aspectos relevantes, son flachazos. Esto es mostrar que todas esas grandes empresas han hecho su tarea, han estudiado la región desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista de seguridad, ¿por qué no decirlo? Porque hay a veces la percepción de que México está en llamas y bueno, los problemas que tenemos, que no los podemos negar, están focalizados en algunas áreas. Nosotros hemos invertido una cantidad muy importante, casi 200 millones de dólares en crear un sistema que se llama Escudo, que es una versión, que es un sistema que nos ayudó a ponerlo Homeland Security en Estados Unidos para asegurarnos de mantener seguro al Estado, de darle a las empresas condiciones de seguridad, porque sabemos que esta es la condición número uno para que alguien llegue. Lamentablemente nuestro esfuerzo de relaciones públicas en el extranjero ha sido bastante pobre. A Europa llegan noticias de que agarraron al Chapo, de que los 43... Sí, nos va a yo sale uno, ve los noticieros y salimos mal en la foto, ¿no? Pero quiero decirles que no todas las regiones en México, que sí hay problemas. Lamentablemente, bueno, pues estos son temas lamentables que hacen las columnas y venden periódicos, pero también hay buenas noticias en México y particularmente en Guanajuato. Entonces, decía que nuestro éxito es hacernos un aliado. Hay intangibles. Nosotros, una vez que conocemos su caso de negocios, lo que hacemos es tratar de entender lo mejor posible, conocer sus procesos, conocer sus embarques, conocer sus necesidades de personal, conocer sus requerimientos técnicos. Cuando conocemos todo eso y ustedes nos hablan de sus proyecciones de empleo, sus proyecciones de inversión, ponemos una oferta de apoyos, una oferta en donde nuestro compromiso, el uno y el más importante es, bueno, convertirnos en aliado, hacernos su socio. Segundo, encontrar y entrenar a la gente. Hemos mandado gente a entrenarse, a formarse en estas áreas, en Europa o en Estados Unidos o en mismo México, o a darles recursos para que ustedes lleven a gente que entrene a las personas en el sitio. Eso probablemente es el elemento determinante para una decisión de localización. También hacemos el mayor de nuestros esfuerzos por asegurarles que todas las gestiones, permisos, licencias, pues que no entorpezcan su proceso, ¿no? Que no vayan a convertirse en lo que le llamamos, pues, que la burocracia no afecte su proceso. Ahí tenemos también una serie de ayudas que a lo mejor ayudamos a costear parcialmente el pago de algunos expertos en el tema, porque no tengo que decir que en nuestro equipo no tenemos un experto en el tema ambiental y un experto en fiscal, pero podemos sumarnos con ellos y ayudarlos a que el aterrizaje su proyecto sea lo más suave. Y finalmente, pues nuestras ayudas, somos un gobierno que ya quisiéramos tener la autonomía fiscal que tiene el gobierno vasco. Nosotros dependemos de un presupuesto federal, ¿no? Es decir, tenemos recursos limitados, pero dentro de los estados somos los que hemos apostado por invertir nuestro dinero. Pues tenemos muchas necesidades de obra pública, de hospitales, de escuelas, pero creemos que invertir en empresas con éxito es asegurarle el futuro a muchas familias, ¿no? Entonces, a veces las expectativas de aportación, sobre todo cuando nos comparan contra Europa del Este o contra otras regiones, pues parecen menores, pero decimos, bueno, ustedes deben escoger el entorno, ¿no? Escoger el sitio donde van a encontrar sus proveedores, donde van a estar sus clientes, donde van a embarcar su producto, donde van a tener confiabilidad en los servicios eléctricos.
y ver la aportación que hace el gobierno de Guanajuato como una señal del interés, de seriedad, de que no estamos nada más, pero insisto, pues no se puede calificar o determinar la decisión asociada con los incentivos, ¿no? Es una decisión caso por caso, lo hacemos, tenemos criterios, tenemos políticas, pero medimos el impacto a mediano o largo plazo que puede tener su empresa. Hay veces que son empresas pequeñas que parece que tienen poco impacto en el empleo, que no tienen una inversión mayor, pero que pueden ser críticas para traer algún proceso que en la industria no existe, ¿no? Y que puede ayudarnos a fortalecer cadenas productivas. Entonces, pues no somos políticos, somos gente más próxima a estar sentada del otro lado. Entendemos que en el curso de los negocios hay riesgos, decisiones que tomar. Lo que hacemos es, una vez que llegamos a un acuerdo, hacer un convenio, porque esto lo formalizamos, son recursos públicos, hacemos un convenio bastante amigable, en donde describimos con toda puntualidad qué ofrecemos, en qué condiciones lo ofrecemos, y ponemos cláusulas que de alguna manera nos permitan asegurarnos que el recurso que se dio, que se cumplan los compromisos, pero tenemos la flexibilidad suficiente como para entender que hay ajustes en los mercados. Es decir, es un convenio, un contrato bastante amigable. No queremos que nos regresen las ayudas. Somos el único estado en México que en el 2008 puso un programa de rescate porque queríamos que nuestros socios siguieran en el negocio. Nuevamente, discúlpenme mi insistencia con el tema automotriz. Estamos abiertos a hablar de todo. No quiero dar la impresión con esta plática de que estamos hablando del paraíso, ni de que no va a haber. No, pues todos los arranques son, particularmente en otro continente, en otro país, pueden ser difíciles, pero sí pueden tener la certeza de que nosotros vamos a estar atrás, de que nosotros vamos a cuidar que las cosas se den. Y bueno, pues a la fecha nuestras experiencias con empresas del País Vasco han sido no menos que excepcionales. Ya no quisiera extenderme más, pues simplemente comentar que pues no tenemos ni las angulas, ni las cocochas, ni los bosques, pero pues sí tenemos un estado que ofrece calidad de vida buena, que tenemos buenas escuelas, que tenemos un estado seguro, que tenemos un par de ciudades coloniales que son reconocidas como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y que sobre todo somos un sitio de gente trabajadora, de un gobierno con una visión clara de apoyar a la industria como la fuente de generación de riqueza, y que pues como todos no estamos exentos de tener limitaciones y de cometer errores, pero buena voluntad, señores, créanme que no nos atreveríamos a pisar nuevamente, a regresar con tanta insistencia al País Vasco, que siempre pues tener una excusa para venir a esta gran región, a este gran país, pues es un verdadero placer. Les agradezco muchísimo por acompañarnos esta mañana, y les pediría que si hay preguntas, pues que tiren a dar, no hay, es decir, nuevamente pues seguramente hay inquietudes, hay dudas, y prometemos buscar dar una respuesta pues honesta, y si no sabemos, pues regresaremos después con algo más preciso. Perdón, nuevamente muchas gracias por su atención, y el Dankeschön. ¿Cómo se dice en euskera? ¿Cómo? Yo me sé ongi torri, pero no me... no, hombre, y lamento que no haya estado en castellano, pero esto es, y tratamos de hacer algo más pequeño, más como representativo, porque pues es un tema que nos podemos sentar con ustedes el tiempo que sea necesario. Ayer visitamos a 2 empresas, pasamos algunas horas con ellos conociendo el proceso, el producto, sus necesidades, y tratando de dar una respuesta muy particular.